Si bien esta es una discusión sobre el proyecto de acuerdo, lo que va a ser el presupuesto del 2024, sí considero que es una buena oportunidad para hacer una evaluación, un análisis sobre lo que ha sido la ejecución presupuestal de este gobierno en estos 4 años. Esto nos puede servir una especie de debate de control político sobre cuál ha sido el enfoque del gasto por parte de esta administración que ya sale y cuál es el legado que le va a dejar a la ciudad y al gobierno entrante. Llama muchísimo la atención, concejala María Victoria, que esta administración tuvo el presupuesto más alto en la historia de Bogotá, cerca de 110, un poco más billones de pesos, donde además tuvo a su disposición el cupo de endeudamiento más alto en la historia de Bogotá. Y mientras que en su primer año de gobierno tuvo que destinar cerca de medio billón para el servicio a la deuda de los cupos de endeudamiento, el alcalde Galán tendrá que dejarle cerca de 2.1 billones de pesos al servicio a la deuda el próximo año. Entonces es evidente que además de tener la mayor disponibilidad de dinero, se utilizó el mayor cupo de endeudamiento posible. Y uno creería entonces que lo lógico sería que estuviéramos en una buena situación económica, que la ciudad estuviera creciendo, que el PIB estuviera bullante, aprovechando ese grueso presupuestal que tuvo esta administración. Pero el DANE saca las cifras y nos muestra que el PIB viene decreciendo. Entonces, de entrada, y creo que ahí, secretario de Hacienda, debe haber algo de responsabilidad, hay un problema sobre cómo se ha utilizado la plata en estos 4 años y cómo le está dejando esta administración al gobierno entrante las finanzas de la ciudad. Revisando además en qué se ha gastado el grueso de esa plata estos 4 años, vemos lo que ya tanto se ha mencionado y es obvio, y es que el grueso, concejala Ana Teresa, estuvo invertido en las obras de infraestructura, siendo la Secretaría de Movilidad la de mayor presupuesto en estos 4 años y la que mantiene para el próximo año es el grueso de esa inversión. Y como aquí ya lo hemos dicho, no solamente yo, varios otros concejales y concejalas, el grueso del presupuesto en estos 4 años ha estado dentro de un sector que prioriza el empleo de los hombres. Y entonces el discurso de la feminización de la pobreza y la reducción de las brechas de la pobreza entre hombres y mujeres no es coherente con el enfoque del gasto que ha tenido este gobierno en estos 4 años. La pobreza ha aumentado, concejal Cuesta, usted lo mencionaba. Bogotá, como vamos en su último informe, mostró que 1 de cada 4 ciudadanos en Bogotá no tiene acceso a las 3 comidas diarias de la cual debe tener acceso cualquier ciudadano en el siglo XXI. Y aún así ha sido el gobierno con el mayor presupuesto en la historia y el enfoque del gasto, considero, ha estado desajustado e incoherente con el discurso político que este gobierno ha presentado a nivel internacional. Y adicionalmente, esas obras, muchas de ellas, por no decir la mayoría, retrasadas. La avenida 68 sin terminar, las obras de valorización retrasadas. Yo aquí hice un debate sobre cómo mostraban esos frentes de obra en los grandes proyectos de infraestructura, la mayoría tenían retrasos y es ahí donde se ha puesto la plata durante estos 4 años y lo que pretende se mantenga para el primer año del próximo gobierno. Pero entonces, ya revisando detalle, el IDU, que tiene la responsabilidad de desarrollar esas obras que además están retrasadas, tiene una reducción en el presupuesto. Entonces el próximo gobierno, además de los chicharrones de las demoras y de ese desenfoque frente al discurso con la realidad, va a encontrar un IDU con un presupuesto de inversión menor. Una vez más, un grueso de la inversión en movilidad va para el Fondo de Estabilización Tarifaria. Yo sí espero que el alcalde electo tenga muy en cuenta el proyecto de acuerdo de su autoría cuando estuvo aquí los primeros 2 años de este periodo constitucional sobre tarifa cero, que sea capaz de identificar esas fuentes de financiación alternativas. Concejala Lucía, usted que probablemente esté en esa administración, para hacer realidad ese proyecto de acuerdo y que el FED deje de ser la misma discusión año tras año y que se dejen de utilizar recursos que podrían ir para la inversión social en financiar el sistema de transporte cuando existen fuentes ya evidentes que se utilizan en otras ciudades del mundo para poder garantizar la operación de los sistemas de transporte masivo.
Es también muy frustrante encontrar que en plena situación de desaceleración económica, en plena situación de PIB en decrecimiento, que la Secretaría o el sector de desarrollo económico, que en teoría está llamada para ser la jalonadora de la economía, tenga una reducción presupuestal. Mucho más incoherente, secretario de Hacienda, que aun cuando se aprobó el acuerdo 908, que le da las facultades y la responsabilidad, creo yo que de manera irresponsable, a la Secretaría de Desarrollo Económico, hacerle ese acompañamiento, concejal Manuel Sarmiento, a ese tejido económico y a esos moradores que se van a seguir viendo afectados por las obras civiles, que van a seguir en los gobiernos entrantes. No va a haber el presupuesto suficiente para cumplir con ese acuerdo y probablemente se van a venir demandas que el distrito tendrá que resolver sobre aquellas personas que se seguirán viendo damnificadas, como se han visto a lo largo de estos 4 años, y vuelvo a utilizar el ejemplo de la avenida 68. Y entonces la Secretaría de Desarrollo Económico, que debe ser la que esté liderando y que tenga ese enfoque de volver a tener crecimiento económico, le reducen el presupuesto. Y el próximo gobierno tendrá entonces un problema grande, y es cómo ayudar a que la economía se impulse, a que la economía vuelva de arranque, pero sin poder tener acceso a recursos suficientes para que sean los programas de desarrollo económico los que ayuden a este objetivo. Y cierro haciendo un énfasis en el sector de educación. 8 minutos, pues por supuesto es muy corto para hacer una evaluación de los 15 sectores del distrito, pero por un lado, dejar amarradas las becas de educación a los cupos de endeudamiento es un error de enfoque de gasto. No puede ser que algo tan necesario y tan básico para el desarrollo de la ciudadanía, para poder acceder a oportunidades, dependa de los créditos y los cupos de endeudamiento, como pasó con el último cupo de endeudamiento, que por disfrazar la financiación de la segunda línea del metro sin tener en cuenta fuentes alternativas de instrumentos de captura de valor, lo que aprovecharon unos cupos de becas educativas para entonces decir que quienes no estábamos de acuerdo con ese cupo de endeudamiento nos oponíamos a la financiación de la educación. Y seguir financiando educación a partir de cupo de endeudamiento es un error de crédito, de manejo del presupuesto. Y lo otro, concejal Nelson Cubides, usted lo mencionaba ayer y estoy completamente de acuerdo. No fue ni siquiera interés de este gobierno cerrar las brechas de la jornada única. Y cuando usted evidencia, y en eso coincidimos, concejal Nelson, en la importancia de la infraestructura en la educación para poder cerrar esas brechas de la jornada única, lo que hace este gobierno para el entrante es reducir el presupuesto en la infraestructura, en la educación, lo cual va a ser más difícil que Bogotá pueda cerrar en el corto o mediano plazo esa brecha que es tan dañina, que genera tanto daño y genera tantos problemas para quienes quieran construir un proyecto de vida, y es que no tienen acceso a esa jornada única en el colegio. Por eso, señor presidente, y para cumplirle con el tiempo que usted me otorgó, considero que este gobierno en estos 4 años ha sido muy responsable con la hacienda pública, ha sido muy responsable con las finanzas de la ciudad, le deja al gobierno entrante unas finanzas en cuidados intensivos, y que si el próximo secretario o secretaria de Hacienda no tiene una capacidad amplia, gruesa de organizar la casa, desafortunadamente podremos estar en una crisis en el corto plazo. Gracias, presidente.